Bueno amigos, en el día de hoy entonces vamos a ver el sensor de velocidad del motor. Ese sensor es este que está aquí junto a la caja. Vemos que es un sensor de dos cables. Vemos que es un sensor de dos cables. Le llegan dos cables al sensor de 2 pines. Entonces vamos a hacerle las pruebas pertinentes para determinar si el sensor está en buen estado. Bueno amigos, no sé si alcanzan a ver, pero este tiene dos cables. Uno es negro, un cable negro completamente, a ver si enfoca, y el otro es un violeta naranja, negro y violeta naranja. Esos son los cables que le llegan al conector. Bien amigos, entonces ahora veamos el diagrama eléctrico de este sensor. Entonces resulta que este sensor tiene un pin que es el cable de color negro que va a tierra, y el otro que es violeta amarillo es el que manda la señal para el clúster o para el velocímetro. Entonces aquí en el velocímetro, la señal que envía este sensor, como es un sensor con un bobinado, es una señal analógica, es un voltaje analógico, y llega aquí al clúster, al velocímetro, para marcar pues la velocidad del vehículo, y de aquí del clúster sale una señal hacia la CPU, una señal digital, que esa la utiliza la CPU para manejar otros parámetros. Pues ¿cuáles parámetros? Como que yo conozca. Uno es el parámetro que cuando usted va a buena velocidad y suelta el acelerador, pues el sistema de inyección deja de inyectar combustible. Ese es uno. Y el otro es cuando usted alcanza las 6500 revoluciones, inmediatamente también se corta el sistema de inyección. O sea, ya el motor no recibe más combustible para que no se vaya a sobre revolucionar y a tener un daño. Por eso es que ustedes ven ahí en el velocímetro que a partir de esas revoluciones ya queda en rojo. En rojo significa que ya en ese punto ya no hay inyección de combustible. Entonces las pruebas que le vamos a hacer a este sensor pues son muy sencillas, muy básicas. Vamos a verlas. Bien amigos, entonces vamos a ensayar la tierra. Lo ponemos aquí en voltaje directo, corriente directa. Colocamos el negativo, cable negro a negativo de batería del tester. Señal de 0 voltios, o sea que tenemos tierra. Coloquémoslo al contrario, cable negro del tester al positivo de batería. $12.7, voltaje plena de batería en negativo, o sea que tenemos tierra, no hay problema. Bien amigos, entonces este es el sensor de velocidad del Steam. Si lo vemos en esta posición, el pin del lado izquierdo viene siendo tierra y el pin del lado derecho viene siendo la señal que envía al clúster o al indicador de velocidad. Entonces vamos a probar una prueba sencilla, es medirle la resistencia al embobinado que tiene el sensor. Según catálogo, este bobinado, este sensor nos debe medir entre 300 y 450 ohmios. Aquí nos está marcando 402 ohmios, o sea que este sensor en su bobinado interno está perfecto, está muy bien. Y otra prueba que le hacemos, es verificar que
al girarlo se sienta con cierta resistencia. Amigos, otra prueba que le podemos hacer es si conectamos terminal de batería negativo al negativo del sensor, sacamos por la señal a la punta roja del multímetro, colocamos la punta negra del multímetro a masa también y giramos con la mano el sensor. Lo pongo aquí para que lo puedan ver. Giramos con la mano el sensor y este movimiento nos debe marcar un voltaje. Entonces ahí también nos damos cuenta que el sensor está mandando señal. Amigos, si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, darle like y dejar sus comentarios ahí abajito para que sigamos adelante con este canal, enseñando todos esos tips, mecánica fácil y consejos para el Steam Baleno. Gracias amigos.